Capítulo 1. El hallazgo. Nadie en el monasterio hablaba de la cripta sellada bajo el altar mayor. Era un espacio prohibido, cubierto por siglos de polvo y miedo. Sin embargo, una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban las piedras como si fueran cuchillas encendidas, yo decidí bajar. El silencio allí abajo era espeso, como si hasta el aire se negara a moverse. Una vela temblorosa me guiaba mientras el eco de mis pasos parecía despertar a alguien o a algo. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en un rincón olvidado. La tierra estaba removida, como si alguien hubiera intentado enterrar algo a la prisa. Escarbé con las manos desnudas, y pronto sentí el frío del hierro. Lo levanté, una cruz, oscura y pesada, cubierta de óxido y raíces muertas. No era como las demás. Había algo en su forma que se resistía a permanecer fija, como si respirara en mis dedos. La sostuve a la luz de la vela, y juro que vi cómo los brazos de la cruz se retorcían, curvándose como carne blanda. Un murmullo brotó de ella, un lamento ahogado que parecía salir de muchas gargantas al mismo tiempo. El miedo me paralizó, pero no solté el objeto. Al contrario, lo acerqué más. Entonces ocurrió. El hierro empezó a gotear. No sangre, sino algo parecido a cera ardiente. Y en medio de esa fusión imposible, se formó un rostro que gritaba sin voz, los labios abiertos en un terror eterno. Lo reconocí, era el del hermano Tomás, el monje que había desaparecido hacía años y cuyo paradero jamás se explicó. Me quedé helado. Quise arrojar la cruz al suelo, pero mis manos no obedecían. El metal parecía haberse fundido con mi piel. El rostro de Tomás se deshacía y volvía a nacer en bucle, como si reviviera su agonía una y otra vez. De repente, sentí un dolor en el pecho. No era físico, era algo más hondo. Como si la cruz hubiera encontrado un rincón de mi alma que yo mismo había querido olvidar. Un pecado. Algo que jamás había confesado. La forma del hierro comenzó a cambiar otra vez, ahora reflejando una culpa que me pertenecía. La vela se apagó de golpe. Solo quedaba la cruz brillando en la oscuridad, como si respirara. Y en medio de esa negrura, comprendí, no era un hallazgo. Era un juicio. Desde aquella noche, el monasterio no volvió a ser el mismo. Porque lo que yo desperté bajo el altar, no buscaba perdón. Buscaba pecadores. Capítulo 2. El pecado del silencio. Desde que encontré la cruz, las noches en el monasterio se volvieron insoportables. El hierro, oculto bajo mi lecho, palpitaba como un corazón vivo. No dormía, escuchaba susurros que no eran míos. Murmullos que se enredaban con el crujir de la madera vieja. Yo sabía que no podía cargar solo con aquel secreto. Una madrugada, incapaz de resistir más, busqué al padre Ignacio, el sacerdote más anciano del convento. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, y sus ojos, nublados por el tiempo, escondían más de lo que mostraban. Le conté del hallazgo, de cómo la cruz cambiaba, de cómo mostraba rostros y pecados. Él no se sorprendió. Al contrario, su silencio fue más pesado que cualquier palabra. Me tomó del brazo y dijo: «Tráela, ahora». Cuando coloqué la cruz sobre la mesa de madera, el aire se volvió denso. La vela tembló y el hierro se agitó como si respirara con nosotros. El padre Ignacio, con mano temblorosa, la tocó apenas, y la cruz reaccionó. Se dobló sobre sí misma, retorciéndose como si huyera de su contacto. El metal se estiró, se alargó, y lo que era un simple crucifijo se transformó en una lengua grotesca, negra y cercenada, que goteaba un líquido espeso. Yo retrocedí horrorizado, pero el padre Ignacio no apartó la vista. Sus labios comenzaron a temblar. Supe entonces que la cruz había encontrado en él un pecado enterrado. «Callé», murmuró con voz rota. Callé lo que no debía callar. El líquido de la cruz cayó sobre la mesa, quemando la madera como ácido. El rostro del sacerdote se cubrió de sudor. Su confesión continuó entre sollozos. Había presenciado, hacía décadas, un crimen dentro del mismo monasterio. Un joven novicio fue asesinado, y en lugar de denunciarlo, eligió el silencio para proteger el nombre de la iglesia. La lengua de hierro palpitaba, latiendo con fuerza, como si cada palabra del anciano la alimentara. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La cruz no perdonaba, obligaba a revelar. El padre Ignacio cayó de rodillas, gimiendo como un niño. No pude hablar. Dios me perdone. Pero la cruz no buscaba perdón. La lengua se retorció violentamente, y de ella emergió un grito, no humano, un lamento prolongado que atravesó las paredes de piedra. Esa noche, todos los monjes despertaron, jurando haber oído un alarido que venía del claustro. Nadie supo de dónde. Nadie, excepto yo.
Cuando volví a mirar la cruz, había vuelto a su forma original, inerte, como si nada hubiera pasado. Pero el padre Ignacio quedó marcado para siempre. Desde ese día, su lengua se hinchó lentamente, hasta que ya no pudo pronunciar palabra alguna. El silencio, su pecado, se había convertido en su condena. Yo lo entendí demasiado tarde. La cruz no solo revela, la cruz castiga. Capítulo 3. La carne que se confiesa sola. No era solo el padre Ignacio quien había quedado marcado. Desde aquella noche, el rumor de la cruz empezó a deslizarse como un veneno por los pasillos del monasterio. Nadie hablaba directamente de ella, pero todos parecían sentir su presencia, como si el hierro oscuro respirara entre las paredes. Una tarde, cuando el sol caía y el claustro se teñía de rojo, una mujer se presentó en la portería. Vestía de negro riguroso y llevaba un velo que apenas dejaba ver sus ojos. Su voz era suave, pero cargada de una urgencia extraña. Dijo que buscaba confesión, que necesitaba redimirse de un pecado imposible de pronunciar. El abad dudó, pero finalmente permitió su entrada. Yo estaba presente, sosteniendo aún el peso de lo que había visto con el padre Ignacio. La mujer se arrodilló frente al altar, pero antes de que pudiera articular palabra, sus ojos se posaron en la cruz. La había traído conmigo, escondida bajo mi hábito, incapaz de separarme de ella. Y ella la reconoció. Eso, susurró, con un temblor en la voz. Eso es lo que me llama. Antes de que pudiera detenerla, extendió las manos y rozó el frío metal. La transformación fue inmediata, brutal. El hierro empezó a derretirse, a contraerse y a inflarse, hasta que ya no era cruz sino carne viva. Un torso desnudo apareció sobre la mesa, sangrante, palpitante, con costillas que se abrían y cerraban como si respirara. La mujer gritó, no de horror, sino de un placer prohibido. Los monjes retrocedieron aterrados. Algunos rezaban en voz alta, otros huyeron. Yo no podía moverme. El torso sangrante parecía mirar, aunque no tuviera ojos, y cada gota que caía al suelo formaba palabras incompletas en latín. La mujer empezó a hablar como poseída. Deseé lo que no debía, amé donde no debía, toqué lo que estaba vedado. Su velo cayó, mostrando un rostro marcado por lágrimas antiguas. Su confesión se desbordaba sola, como si la cruz exprimiera su alma. Habló de noches escondidas con un sacerdote, de besos bajo la sombra del altar, de caricias que jamás deberían haber existido. El torso de carne se agitaba con cada palabra, como si reviviera esas escenas. El aire se llenó de un olor metálico, mezcla de sangre y deseo reprimido. Los rezos se ahogaban bajo el peso de aquella revelación. Finalmente, la mujer se desplomó. La cruz volvió a endurecerse, recuperando su forma de hierro. Pero no era la misma. Quedó manchada de un rojo oscuro que no desapareció jamás. El abad, pálido como un cadáver, ordenó que nadie hablara de lo ocurrido. Pero todos sabíamos que la cruz había marcado su tercera víctima. Yo, en silencio, entendí el verdadero poder del objeto. No solo mostraba el pecado, lo arrancaba de raíz, obligando a la carne a confesar lo que la boca había negado. Esa noche, antes de dormir, sentí la cruz palpitar de nuevo bajo mi lecho, y comprendí con un terror frío, todavía quedaban muchos pecados por revelar. Capítulo 4. El niño que nunca rezó. El monasterio había quedado en silencio tras la visita de aquella mujer. Sin embargo, la calma era solo un disfraz. La cruz seguía latiendo, escondida bajo mis ropas, como si esperara el siguiente pecado que arrancar de la carne humana. Una mañana, mientras repicaban las campanas para el rezo del alba, un niño apareció en la puerta del convento. Tenía no más de 10 años, delgado como un espectro, con la mirada vacía y las manos manchadas de barro. Nadie sabía de dónde había venido. Simplemente estaba ahí, observando como si nos conociera de antes. El abad, desconcertado, decidió acogerlo como monaguillo. Pero había algo inquietante en él. Nunca sonreía, nunca lloraba, y lo más extraño, nunca rezaba. Los demás muchachos repetían las oraciones con voz temblorosa, pero sus labios permanecían sellados, como si las palabras sagradas le quemaran la lengua. La cruz reaccionó en cuanto él entró al coro. Sentí como el hierro se calentaba bajo mi hábito, ardiendo contra mi piel. Era como si supiera que ese niño cargaba un secreto. Esa misma noche, lo encontré solo en la sacristía. La luna se filtraba por los vitrales y lo bañaba de un resplandor azulado. Él acariciaba el cáliz de oro con una ternura inquietante, como si fuera un juguete. Sin pensar, saqué la cruz y la coloqué sobre la mesa. El niño la miró fijamente, sin miedo alguno. Alzó su pequeña mano y la tocó. La transformación fue inmediata. El hierro se encogió y se partió en fragmentos.
que comenzaron a unirse hasta formar un objeto nuevo. Cuando la figura terminó de moldearse, un escalofrío recorrió mi espalda. La cruz se había convertido en un juguete roto. Una muñeca de trapo empapada en lágrimas negras que caían sin cesar de sus ojos cosidos. El niño retrocedió, pero la muñeca sangraba lágrimas que formaban charcos a sus pies. Entonces, con voz débil pero clara, murmuró: «Nunca recé, porque cada vez que cerraba los ojos, lo veía». Lo que confesó después heló la sangre de todos. Habló de noches interminables, de un hombre que lo obligaba a callar, de golpes que nadie escuchaba, de oraciones forzadas entre gritos ahogados. Su silencio no era rebeldía, era cicatriz. La muñeca de trapo se agitaba sola, como poseída por el dolor de todos los niños que habían callado antes que él. Sus lágrimas negras manchaban las losas, dibujando palabras en latín que yo no podía comprender. Los monjes irrumpieron, alarmados por mis gritos. El niño cayó al suelo, exhausto, mientras la cruz regresaba a su forma original. Pero el eco de su confesión quedó suspendido en el aire, como un rezo invertido que jamás sería olvidado. Desde entonces, el niño sigue en el convento, pero nadie osa mirarle demasiado tiempo a los ojos. Yo tampoco, porque cada vez que lo hago, siento que su silencio todavía guarda horrores que la cruz aún no ha revelado. Capítulo 5. El campanario que tembló. El pecado del niño dejó al monasterio en un estado de desvelo perpetuo. Nadie dormía en paz. Las paredes parecían susurrar, y cada campanada que antes llamaba a la oración ahora retumbaba como un lamento. El abad estaba más inquieto que nunca. Lo veía caminar por los pasillos con pasos nerviosos, su rosario apretado hasta marcarle la piel. La cruz seguía conmigo, pero era como si ya no me perteneciera. Respiraba, se agitaba, reclamaba nuevos pecados. Una tarde, cuando el sol agonizaba, subí con el abad al campanario. El aire era pesado, cargado de cenizas invisibles, y el cielo parecía más bajo, como si se inclinara sobre nosotros. El abad quería rezar allí arriba, para limpiar el aire de demonios. Según sus palabras, yo lo acompañé, aunque dentro de mí algo gritaba que no debía hacerlo. Y entonces ocurrió. La cruz, oculta bajo mi hábito, empezó a palpitar con violencia. El abad me miró, comprendiendo demasiado tarde lo inevitable. «Dámela», exigió con voz quebrada. Antes de que pudiera responder, él mismo arrancó la cruz de mis manos. Y en cuanto la sostuvo, el hierro se deformó, se alargó, se curvó, y lo que antes era un crucifijo se transformó en una campana partida, oxidada, de la que goteaba sangre espesa. El sonido fue inmediato, un tañido profundo, metálico, que atravesó mis huesos. No era un llamado a la oración, era un grito, un juicio. El abad se tambaleó, aferrando la campana sangrante. Sus labios murmuraban oraciones confusas, pero su mirada estaba perdida. La campana resonaba una y otra vez, aunque nadie la tocara. Cada golpe hacía temblar las piedras del monasterio. Cada vibración arrancaba polvo del techo. Entonces escuché su confesión, arrancada de su garganta como un vómito. Sabía lo que pasaba en este lugar. Los abusos, los cuerpos enterrados en silencio, y callé. Callé porque era más fácil servir a una iglesia ciega que a un Dios que lo ve todo. Cada palabra coincidía con un nuevo repique. Los muros crujían, las aves huían del tejado, y los monjes, abajo, caían de rodillas creyendo que era el fin del mundo. El abad gritaba, pero ya no eran palabras humanas. El eco de la campana lo devoraba. Lo vi desangrarse por los oídos, mientras la campana, aún fundida con sus manos, seguía temblando. De pronto, un último tañido rompió el aire. El abad cayó al suelo, muerto, y la campana desapareció, dejando solo la cruz, fría e inerte, como si nada hubiera pasado. El silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo anterior, porque todos sabíamos lo que significaba. El campanario no había anunciado el fin del mundo, sino el comienzo del juicio. Desde esa noche, cada vez que las campanas del monasterio repican, aunque sea con manos humanas, suenan como si temblaran, como si aún llevaran en su bronce la sangre del abad y el peso de sus pecados. Y yo sé que la cruz todavía no está saciada. Capítulo 6. La lengua del demonio. Desde la muerte del abad, el monasterio dejó de ser un lugar sagrado. Los rezos se convirtieron en susurros apagados. Los cánticos parecían lamentos. Y los pasillos olían a miedo más que a incienso. La cruz, escondida bajo mi lecho, no me dejaba en paz. Cada noche vibraba como si alguien la lamiera desde dentro, como si tuviera hambre de nuevas confesiones. Una madrugada, mientras los demás dormían, escuché un sonido extraño en la biblioteca, un murmullo grave,
inhumano, como un rezo al revés. Siguiendo ese eco llegué hasta Fray Alonso, un monje joven, de rostro sereno, pero de labios manchados con sangre fresca. Estaba solo, frente a los códices antiguos, murmurando palabras en un idioma que jamás había oído. Fray Alonso, susurré, intentando no quebrarme. Él giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban en blanco, y de su boca colgaba un hilo oscuro, espeso. La cruz, que llevaba oculta bajo el hábito, comenzó a arder contra mi pecho. No pude evitarlo, la saqué, y al instante reaccionó a la presencia de aquel rezo blasfemo. El hierro se derritió, se estiró, y de pronto ya no era cruz, era una lengua bífida, larga, cubierta de llagas, que se retorcía sola en el aire. El murmullo de Alonso se mezcló con un chillido agudo que salió de la lengua viva. Era como si ambos se entendieran, como si fueran parte de la misma boca. «¡Cállate!», grité, pero ninguno obedeció. Entonces la lengua habló, no con mi voz, ni con la de Alonso. Era una voz múltiple, gutural, un coro de demonios que nombraba uno a uno los pecados escondidos de los monjes, la envidia, la gula, el deseo, la traición. Cada palabra pronunciada hacía que las paredes vibraran, que los vitrales se agrietaran, que mis rodillas se debilitaran. Fray Alonso cayó al suelo, convulsionando. Su boca seguía abierta, y de ella brotaba otra lengua, negra, que buscaba unirse con la de la cruz. Fue entonces cuando entendí, no era él quien rezaba en otro idioma, era la cruz hablando a través de él. Intenté apartarla, pero mis manos quedaron pegadas al metal. La lengua bífida se enroscó en mis brazos, quemándome la piel con marcas que todavía llevo. Y en ese momento escuché mi propio nombre en aquel idioma maldito, seguido de un pecado que yo nunca había osado confesar. El terror me dejó sin voz. De pronto, el cuerpo de Fray Alonso se arqueó violentamente y, con un grito final, su lengua real se desgarró, cayendo al suelo como un pedazo de carne inútil. Él quedó inerte, y la cruz regresó a su forma original, fría, pesada, como si no hubiera pasado nada. Pero el eco de esas palabras desconocidas sigue resonando en mi mente. A veces, cuando estoy solo, me descubro repitiéndolas sin querer, como si aquella lengua maldita hubiera dejado un trozo dentro de mí. Y cada vez que lo hago, siento que la cruz tiembla de satisfacción. Capítulo 7. La forma de la codicia. Nadie sabía de dónde había sacado tanto oro el padre Julián. El altar, antes humilde, ahora brillaba como un cofre abierto. Los fieles murmuraban, pero nadie se atrevía a preguntar. Yo lo vi una noche, los cofres llegaban escondidos bajo las sombras, y las monedas eran contadas en silencio, con la avidez de un mercader y no de un pastor. La cruz en el púlpito empezó a cambiar otra vez. Sus brazos, antes rectos, se curvaron como garras afiladas. Su madera comenzó a brillar con un fulgor dorado, como si estuviera bañada en oro líquido. Y entre las grietas, brotaron pequeñas incrustaciones brillantes, piedras preciosas, rubíes, esmeraldas. Era hermosa y monstruosa al mismo tiempo. Esa noche, durante la misa, el padre Julián apenas podía ocultar la sonrisa al ver la cruz. Sus ojos reflejaban el oro como si fueran espejos. Pero pronto algo sucedió, cada piedra en la cruz comenzó a sangrar. De las gemas caían gotas rojas que manchaban el suelo, formando charcos que olían a hierro y a carne. Los feligreses retrocedieron con horror, pero Julián no. Se arrodilló frente a ella, como un amante que al fin recibe su recompensa. La cruz se alargó, sus brazos se cerraron lentamente sobre él, como una trampa. Lo que parecía un abrazo se convirtió en un ataúd de oro y sangre. Sus gritos retumbaron en la iglesia mientras la madera lo absorbía, arrancándole pedazo a pedazo de su piel. Cuando todo terminó, la cruz brillaba más que nunca, pero dentro de su resplandor se distinguía un rostro, el del padre Julián, congelado en una mueca de ambición eterna. Desde entonces, cada vez que alguien codicioso entraba en la iglesia, las piedras incrustadas comenzaban a palpitar, como si el pecado atrajera a su presa. Y yo entendí, la cruz no se limitaba a mostrar el pecado, lo devoraba. Capítulo 8. Las lenguas de la campana. El silencio de la aldea parecía absoluto, pero todos sabían que en lo profundo de la noche, cuando el aire se volvía espeso y el frío mordía los huesos, la campana podía volver a sonar sin que nadie la tocara. No era un repique normal, era un murmullo metálico, como si la campana hablara en un idioma olvidado. Aquella madrugada, Martina no pudo resistirlo. Descalza, con la vela temblando en su mano, cruzó la plaza hasta la iglesia. El portón estaba entreabierto, como si la campana misma la invitara. Al entrar, el eco de un tañido leve recorrió las paredes. Era imposible,
Nadie estaba en el campanario. Y sin embargo, la campana resonaba en notas bajas, casi humanas. Martina subió las escaleras de piedra, cada paso hundiéndola en un aire cada vez más denso. Al llegar arriba, la vio, la campana se movía sola, vibrando con un vaivén lento. De sus bronces salían destellos rojos, como brasas vivas. Martina contuvo la respiración cuando, de pronto, la campana habló, no con un sonido metálico, sino con palabras que se formaban claras, como si el aire mismo las moldeara. Martina, tu nombre está escrito en mí. Ella tembló. Sintió que algo dentro de su pecho respondía, como si su corazón reconociera aquel llamado. La campana comenzó a girar, pero no hacia afuera, sino hacia adentro, revelando en sus entrañas símbolos grabados, nombres de personas que aún vivían en la aldea. Algunos estaban marcados con una línea negra, otros con un brillo dorado. Martina buscó el suyo y lo encontró. Su nombre ardía en rojo, palpitando como una herida abierta. Tu destino no es la vida ni la muerte, susurró la campana. Es el sacrificio. Martina gritó, pero la campana se inclinó hacia ella, como una boca gigante que aspiraba su voz. Sintió como las palabras que escapaban de sus labios ya no le pertenecían, se transformaban en lenguas de fuego que trepaban por el bronce, alimentando su brillo. Desde la plaza, los vecinos despertaron sobresaltados. Vieron el campanario arder con luces rojas que no consumían piedra ni madera, y escucharon, por primera vez, que la campana no repicaba, sino que rezaba con la voz de Martina. La campana había encontrado su lengua. Capítulo 9. El eco de los condenados. El amanecer no trajo alivio. Los aldeanos, reunidos en la plaza, observaban con horror el campanario. Nadie se atrevía a entrar, pero todos escuchaban el mismo murmullo, la voz de Martina, multiplicada. Resonaba como un canto desgarrado que se mezclaba con los tañidos metálicos. Don Esteban, el párroco anciano, fue el primero en romper el silencio. No es Martina la que habla, murmuró con los labios secos. Son todos los que la campana ha devorado. Los vecinos se miraron con espanto. Si aquello era cierto, entonces las voces que flotaban en el aire no eran solo de Martina, sino de otros nombres olvidados, borrados de la memoria del pueblo. Y mientras más tiempo pasaba, más voces se sumaban, hasta convertirse en un coro caótico que helaba la sangre. Aquella noche, Tomás, el hermano de Martina, no soportó más. Con una antorcha en mano, entró decidido en la iglesia. El aire estaba impregnado de un olor metálico, como si la sangre hubiera sido fundida y esparcida sobre las piedras. Subió las escaleras del campanario con paso firme, aunque el eco de cada peldaño parecía responderle con susurros. Al llegar arriba, vio la campana bañada en un resplandor rojo. No giraba, no oscilaba, respiraba. Su superficie subía y bajaba como un pecho inflado. Tomás alzó la antorcha dispuesto a incendiarla. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó la voz de Martina. Hermano, no me destruyas. Estoy dentro. Estoy viva. Él dudó. Dio un paso atrás, con el corazón desgarrado. Mientras la campana comenzó a mostrarle imágenes en sus relieves, Martina atrapada en un espacio oscuro, rodeada de llamas que no quemaban su carne, sino su alma. Si me rompes, me condenas. Si me escuchas, me liberas, imploró su voz. Temblorosa, la antorcha titiló en su mano. El calor lo sofocaba, pero un frío helado le recorría la espalda. De pronto, la campana soltó un tañido tan profundo que Tomás cayó de rodillas. El fuego de la antorcha se extinguió, y en la oscuridad escuchó algo peor que el grito de su hermana, el eco de cientos de condenados, llamando su nombre. Capítulo 10. El guardián que no eligió. Tomás despertó en el suelo del campanario. No recordaba cómo había perdido el conocimiento. Solo que el eco de los condenados aún resonaba dentro de su cráneo como un enjambre de voces interminables. Se levantó tambaleante y, al mirarse las manos, descubrió algo espantoso. Las palmas estaban marcadas con el mismo relieve de la campana, como si el metal ardiente se hubiera fundido con su piel. Al intentar salir, notó que la puerta de la iglesia estaba cerrada desde fuera. Los aldeanos lo habían encerrado, temerosos de que la maldición se propagara. Golpeó, gritó, suplicó, pero lo único que recibió como respuesta fue silencio. Esa noche, Tomás comprendió lo que significaban las marcas. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de pecados ajenos, un vecino robando grano en secreto, otro traicionando a su esposa, un tercero blasfemando en la penumbra. Los pecados del pueblo se proyectaban en su mente como visiones inevitables. Y con cada revelación, la cruz del altar se torcía y cambiaba de forma, deformándose en un espectáculo grotesco. Intentó resistir,
Rezó. Se arrancó la piel de las palmas intentando borrar las marcas. Pero nada funcionaba. Y entonces escuchó la voz. No era la de Martina esta vez. Era otra. Más antigua. Más grave. El guardián no se elige. Se hereda. La campana vibró sin moverse. Y de su bronce emergió un rostro fugaz. El de un hombre con los ojos vacíos que susurró. Yo fui antes que tú. Ahora es tu turno. Tomás retrocedió, jadeando. Pero sus pies lo llevaron sin querer hasta el altar. La cruz, retorcida como una serpiente, se inclinó hacia él y se fundió con su sombra, clavándose en su pecho invisible. Sintió un peso insoportable, como si la culpa de todos los habitantes se hubiera descargado sobre su espalda. Al día siguiente, cuando los aldeanos abrieron las puertas, lo encontraron en silencio, sentado frente al altar. Sus ojos, antes claros, ahora reflejaban el mismo brillo oscuro de la campana. Nadie se atrevió a acercarse. Martina ya no gritaba. Las voces callaron. Pero el pueblo comprendió con terror que el precio de ese silencio era Tomás. Porque el guardián había nacido. Capítulo 11. El castigo del guardián. La transformación de Tomás no fue inmediata. Pero el pueblo comenzó a notarla en los pequeños detalles. Su voz, antes temblorosa, ahora cargaba un peso extraño. Como si no hablara él sino algo que lo habitaba. Sus ojos ya no buscaban compasión ni ayuda, escrutaban, como cuchillos, cada gesto de los demás. Esa primera semana, los pecados que veía en sus visiones empezaron a manifestarse en carne y hueso. Una mujer que había jurado en secreto su odio hacia su marido despertó con la lengua hinchada, incapaz de pronunciar una sola palabra. El hombre que había robado grano fue encontrado ahogado en su propio silo, con los pulmones repletos de trigo. Nadie vio a Tomás cometer estos actos, pero todos sospechaban. Cada desgracia coincidía con el brillo de sus manos marcadas, que ardían levemente cuando la culpa ajena se revelaba. Una noche, los vecinos se reunieron en la taberna para decidir qué hacer. Algunos hablaban de expulsarlo, otros de matarlo. Pero en cuanto pronunciaron la idea de matar, las campanas repicaron solas. Un estruendo que hizo temblar la aldea entera. En ese momento comprendieron que Tomás ya no era un simple hombre, era el guardián. Y tocarlo sería desafiar directamente al instrumento de Dios o del demonio. Tomás, desde la iglesia, escuchaba susurros que le dictaban cada castigo. No eres verdugo, eres espejo. Ellos se hieren a sí mismos, decía la voz en su cabeza. Una madrugada, doña Elvira, la mujer más devota del pueblo, entró a suplicarle. Cayó de rodillas frente al altar. Por favor, libéranos de esta maldición. Si realmente eres guardián de Dios, demuestra misericordia. Por un instante, Tomás titubeó. Recordó la voz de Martina, su súplica de libertad, y sintió un dolor punzante en el pecho. La cruz en su interior vibró y cambió de forma, alargándose como una daga de sombra. La misericordia ya no me pertenece, susurró él con un tono que no era del todo humano. Doña Elvira levantó la vista y lo vio sonreír con tristeza. Comprendió, demasiado tarde, que Tomás ya no decidía nada. Era apenas un recipiente. Y mientras la campana tañía con un sonido hueco, las paredes del templo parecían respirar, como si toda la iglesia hubiera comenzado a convertirse en una prisión viviente para los pecadores. El guardián había empezado a juzgar. Capítulo 12. El pueblo contra la cruz. El rumor creció como incendio. Tomás ya no era Tomás, sino un emisario de la cruz cambiante y de la campana que devoraba almas. El miedo se transformó en rabia. Y una noche, los aldeanos decidieron levantarse contra él. Con antorchas y herramientas de labranza, marcharon hacia la iglesia. El silencio del templo los recibió como si estuviera aguardándolos. Nadie se atrevió a empujar la puerta principal, hasta que un joven llamado Mateo, el más incrédulo, la abrió de golpe. Dentro, el aire era denso, espeso, como si estuviera hecho de humo invisible. Los santos de yeso parecían llorar lágrimas negras, y la cruz del altar ya no tenía forma definida, se retorcía lentamente, como si buscara la mirada de cada uno de los presentes. Tomás apareció en el centro del pasillo, cubierto por sombras que lo abrazaban como una túnica. Sus ojos brillaban con el mismo fulgor oscuro de la campana. ¿Venís a desafiar al guardián?, preguntó con calma, aunque su voz retumbó como si viniera de todos los muros. Un anciano alzó la antorcha. No eres guardián, Tomás. Eres verdugo. Si Dios está aquí, no puede querer esto. Las marcas en las manos de Tomás ardieron como hierro vivo. Y en ese instante todos los aldeanos sintieron un latido en el pecho. Sus pecados, hasta los más ocultos, fueron arrancados de su interior y proyectados en las paredes como sombras vivientes: adulterios, traiciones, blasfemias, envidias,
El templo se convirtió en un espejo cruel. El griterío fue inmediato. Algunos intentaron huir, pero la puerta se cerró sola. Otros arrojaron sus antorchas, que se extinguieron al tocar el suelo. La cruz del altar creció, estirándose como un árbol de hierro, y de sus ramas colgaban las figuras de los pecados mismos. Deformes y goteando oscuridad, Tomás cayó de rodillas, llorando. «¡No más!», gritó. «No quiero ser su instrumento». Pero la voz que habitaba en él rugió con furia. «El guardián no pide, el guardián ejecuta». Y entonces la campana sonó. Un tañido único, profundo, que hizo que los aldeanos se desplomaran como muñecos de trapo. Sus sombras quedaron adheridas a las paredes, inmóviles, condenadas a permanecer allí por la eternidad. Cuando el silencio volvió, Tomás estaba solo, o eso parecía, porque al alzar la vista, vio que los ojos vacíos de cada sombra lo seguían. Vigilándolo, el pueblo había intentado resistir, pero ahora era parte de la iglesia. Y Tomás, prisionero y carcelero a la vez, comprendió con horror que el ciclo apenas comenzaba. Capítulo 13. El origen de la cruz. Las noches siguientes al juicio del pueblo fueron insoportables para Tomás. Dormía en el suelo frío de la sacristía. Pero no soñaba, recordaba. O mejor dicho, le obligaban a recordar. La cruz en su pecho latía como un corazón ajeno y cada palpitar abría una ventana hacia un pasado que no era suyo. Vio un monasterio en ruinas, siglos atrás, donde monjes encapuchados forjaban una cruz con metal arrancado de espadas y grilletes. La fundieron con lágrimas y sangre de los penitentes, convencidos de que aquella creación sería el arma definitiva contra el pecado. Pero al mezclar dolor humano con fervor divino, lo que nació no fue un símbolo de redención, sino un organismo vivo. El pecado no se destruye, se alimenta, susurró una voz en la visión. Y yo soy su hambre. Tomás vio cómo, uno por uno, los monjes fueron consumidos por la misma cruz que habían alzado sobre el altar. No murió ninguno, todos quedaron atrapados en su interior, convertidos en las voces que siglos después todavía aullaban dentro del metal. Despertó empapado en sudor. El templo estaba en silencio, pero las sombras del pueblo seguían pegadas a los muros, observándolo con un rencor eterno. Desesperado, intentó arrancarse las marcas de las manos con un cuchillo. La sangre corrió, pero debajo de la carne no encontró hueso ni músculo, sino filamentos oscuros, como raíces que lo ataban a la cruz. Entonces entendió, ya no era portador, era extensión de ella. Esa misma madrugada, mientras la campana vibraba sin tocarse, escuchó un nuevo susurro. Tu linaje siempre estuvo destinado. Tu padre huyó, tu abuelo huyó, pero el peso regresa. Tú eres el elegido final. Tomás gritó con furia, y su voz resonó como un trueno dentro del templo. Las paredes se agrietaron. La cruz se encendió con un resplandor rojizo y las sombras del pueblo comenzaron a agitarse, como si quisieran liberarse de su prisión. Por un instante creyó que podía romper el ciclo, destruir el origen, liberar a todos los condenados. Pero la campana soltó un tañido tan profundo que lo derribó, obligándolo a postrarse como esclavo. Y entre las grietas abiertas del suelo, algo empezó a emerger, no madera, no hierro, sino la raíz viva de la cruz original, aquella que había nacido del pecado y de la sangre de los primeros monjes. El templo entero vibró como si se preparara para un nacimiento. Y Tomás comprendió con espanto que la cruz no solo buscaba guardián, buscaba cuerpo. Capítulo 14. La carne de la cruz. El amanecer nunca llegó a la aldea. El cielo permanecía rojo, como si la campana hubiera teñido las nubes con su bronce sangriento. Tomás, arrodillado en medio del altar, respiraba con dificultad. Su cuerpo ya no le pertenecía del todo, la cruz emergía lentamente desde dentro, desgarrando su piel como ramas que brotan de un tronco viejo. Las marcas en sus manos se extendieron por sus brazos, formando venas oscuras que latían al ritmo del tañido silencioso de la campana. El templo entero parecía moverse con él, como si hubiera dejado de ser un edificio para convertirse en su propia extensión. Las sombras del pueblo, pegadas a las paredes, comenzaron a agitarse. Algunas lloraban, otras suplicaban, otras reían con un desgarro animal. «¡Libéranos!», clamaban. «¡O únenos contigo!». La voz ancestral habló de nuevo, esta vez no en susurros, sino rugiendo dentro de sus huesos. La cruz no necesita símbolo, necesita carne. El guardián debe convertirse en templo. Tomás gritó, tratando de resistir. Recordó el rostro de Martina, sus súplicas, los ojos de los aldeanos antes de ser condenados. Intentó levantarse, pero cada paso lo hundía más en el suelo, que se abría bajo sus rodillas como si lo tragara. De las grietas surgieron raíces de hierro ardiente que se enredaron en su torso y perforaron su espalda.
Sus costillas crujieron, y de ellas brotaron fragmentos de madera ennegrecida que se entrelazaban hasta formar un esqueleto de cruz viva. La iglesia entera tembló. Los vitrales explotaron hacia afuera, lanzando esquirlas de colores que caían como lluvia maldita sobre la aldea. Afuera, los pocos sobrevivientes que no habían estado en el templo aquella noche corrieron al ver cómo la torre del campanario se curvaba, como si inclinara la cabeza para contemplar a Tomás. La campana tañó sola, y cada repique retumbaba como un latido humano. «No soy guardián», jadeó Tomás, con voz quebrada, mientras la cruz atravesaba su pecho. «Soy su víctima». Pero la voz respondió: «Toda víctima es semilla, y toda semilla, tarde o temprano, florece». Un último alarido rompió el silencio de la aldea. La cruz terminó de fusionarse con su cuerpo. Y Tomás ya no fue hombre ni símbolo, fue templo. Carne y bronce unidos en una misma blasfemia. El pueblo desapareció esa madrugada. Solo quedó la iglesia, transformada en un organismo vivo que respiraba entre ruinas, con un campanario que latía como un corazón enfermo. Y los que pasaban siglos después, peregrinos o viajeros, juraban escuchar dentro un eco de voces condenadas. Y una campana que sonaba, incluso cuando nadie la tocaba. Capítulo 15. El forastero y la iglesia que respiraba. 100 años después. La aldea ya no aparecía en los mapas. El sendero que conducía a ella estaba cubierto de maleza y ramas secas, como si la tierra quisiera esconder su propia herida. Sin embargo, un forastero llegó hasta las ruinas, guiado por relatos fragmentados de viajeros que juraban haber oído una campana sonar en un valle donde no quedaba campanario alguno. El hombre, llamado Julián, era un exorcista errante. Había oído de templos malditos, pero ninguno que respirara. Su curiosidad, mezclada con la obstinación de quien busca redimirse, lo llevó hasta la puerta de la iglesia. El edificio parecía intacto a pesar del tiempo, aunque sus muros se expandían y contraían como un tórax que inhalaba. Los vitrales rotos seguían expulsando una luz rojiza imposible, como si en su interior ardiera un fuego perpetuo. Julián cruzó el umbral, y el aire denso le golpeó los pulmones. El suelo estaba cubierto de raíces negras que se entrelazaban como venas, y en el centro del altar se erguía una figura colosal, un hombre fundido con una cruz viva, de carne y metal, cuyos brazos se extendían como ramas sangrantes. Los ojos de la figura se abrieron. «Llegaste tarde», murmuró Tomás. «O lo que quedaba de él. Ya no soy guardián. Soy templo». Las paredes vibraron, y de ellas emergieron los rostros de los aldeanos. Sombras pegadas que gritaban en coro. Julián levantó su crucifijo y comenzó a rezar. Pero cada palabra se torcía en el aire, transformada en un eco blasfemo. La iglesia no aceptaba plegarias, las devoraba. El exorcista comprendió que no luchaba contra un demonio aislado, sino contra un pecado colectivo convertido en cuerpo. Aún así, avanzó, decidido a clavar su cruz en el corazón palpitante que latía bajo el altar. Pero antes de dar el golpe, la voz de Tomás lo detuvo. «Si destruyes esta carne, me destruyes a mí y a todos los condenados. No habrá salvación, solo vacío». Julián dudó. La campana repicó, lenta, profunda, y el eco le hizo sangrar los oídos. El templo entero se inclinaba hacia él, esperando su decisión. Con el rostro empapado en sudor, el exorcista gritó una última oración y hundió su cruz en la raíz ardiente. El suelo estalló en un rugido. Las sombras se deshicieron en cenizas, y la figura de Tomás lanzó un grito que partió el aire en dos. Cuando Julián despertó, estaba solo entre ruinas silenciosas. La iglesia ya no respiraba. La campana ya no sonaba. Pero en su mano, el crucifijo había cambiado de forma, se había retorcido, adoptando el mismo relieve de aquella cruz maldita. El exorcista entendió entonces que la maldición no había terminado. Solo había cambiado de guardián. Epílogo. El ciclo eterno. Dicen que las maldiciones no mueren, solo cambian de rostro. La cruz, nacida de la sangre y del fervor, jamás buscó redención, solo alimento. Tomás fue víctima y guardián. Su pueblo, condena y ofrenda. La iglesia se alzó como tumba viviente, y la campana, como corazón que jamás dejó de latir. El forastero creyó romper la cadena, pero la cruz es paciente. Se desliza en el silencio, se disfraza en símbolos sagrados, espera en las manos del siguiente elegido, porque cada pecado es semilla, y cada semilla, tarde o temprano, florece en carne. Hoy nadie recuerda la aldea, no queda mapa, no queda campanario, solo ecos, un tañido lejano que se escucha en noches sin viento.
Una sombra que parece inclinarse al rezar. Una cruz en algún rincón que se retuerce apenas la mirada se aparta. Y quien la posea, quien la mire demasiado tiempo, aprenderá lo mismo que aprendieron los monjes, Tomás y Julián, que no hay redención en la cruz que cambia de forma según el pecado, solo reflejo, solo condena, solo ciclo.